¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, se ha producido lo que se puede calificar como un conflicto de poderes. El gobierno nacional dio a conocer anoche un comunicado firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y 14 mandatarios nacionales, en el que anuncia que no va a acatar, que es de imposible cumplimiento, dice el presidente de la Nación, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó restituirle a Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, el 2,95% de la masa coparticipable, lo que eleva considerablemente los fondos que va a recibir la capital federal. Está planteado el conflicto, el gobierno ha dicho que no va a acatar y que además va a recusar a los jueces de la Corte Suprema, y la pregunta es cómo se resuelve esto. ¿Qué instancia hay para que una diferencia expuesta públicamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se resuelva de alguna manera? Estamos en comunicación con el constitucionalista cordobés Antonio María Hernández. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Hola, Marcos, muchísimo gusto, un gran placer. Gracias por atendernos, Antonio. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo está leyendo lo que ocurre y este anuncio del gobierno y de 14 gobernadores de que no van a cumplir con el fallo? Es un anuncio de extraordinaria gravedad institucional. Lo único que hace es mostrar la decadencia que tiene la Argentina y además, por decirlo de alguna manera, expresa el vamos por todo que tiene este gobierno. Es decir, no es la primera vez que se incumplen fallos de la Corte. Había comenzado con el caso Sosa, que fue incumplido por la provincia de Santa Cruz. Después ocurrió lo propio en torno al tema del Consejo de la Magistratura por parte de la actual vicepresidenta, pero ahora es el presidente y con el apoyo de 14 gobernadores. O sea, la peor forma de terminar el año, y luego de una expresión magnífica de lo que es la seriedad y el cumplimiento del deber que nos ha dado la selección nacional. Pero acá se muestra exactamente lo contrario, así que se está afectando directamente a la Constitución, al sistema republicano. No hay que ser un constitucionalista para saber que el último tribunal del país es la Corte Suprema, que no se puede apelar a nadie más allá de la Corte Suprema, es la cabeza del Poder Judicial. Así que mucho menos el disparate de decir que vos a esta altura vas a recusar a los ministros de la Corte cuando vienen actuando. Estos son dos pleitos, hay que decirlo de paso, unificados. Esto se originó por un manotazo a la coparticipación impositiva dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia del presidente en el 2020, o sea, ejercicio de hiperpresidencialismo, decreto de necesidad y urgencia que lo único que revela es el centralismo, la arbitrariedad política. Esos fondos fueron quitados a la ciudad de Buenos Aires y pasados inmediatamente a la provincia de Buenos Aires, que es la base política que tiene el oficialismo. Así que después hubo una ley del Congreso que también de manera inconstitucional todavía redujo ese aporte. Así que en definitiva la Corte acá solo resolvió una medida cautelar, hay que resolver el fondo de la cuestión, pero claro, había fundamentos constitucionales muy claros y hay que explicar también que esta es una sentencia que claramente favorece al federalismo argentino. Es decir, es todo lo contrario de lo que está diciendo el presidente y los gobernadores. El gobierno, Antonio, había dicho que era también, o que era ilegítima la decisión del presidente, del entonces presidente Macri, de incrementar por decreto la coparticipación para Capital Federal. Claro, no conocen el tema, no han leído tampoco la sentencia. Eso después fue aprobado por ley. Hubo consenso fiscal en el 2017, se aprobó por ley. Los 375 que habían sido lo que se había ampliado a consecuencia de la transferencia de 20.428 policías federales fue reducido precisamente a 350. Ese primer decreto de necesidad de urgencia del presidente reduce
1,18 lo deja en 2,32, pero la ley posterior del Congreso lo deja en 1,40, pero establece que el Congreso cada año va a fijar lo que corresponde por esa transferencia de los servicios de seguridad. Hay que explicar lo siguiente. La reforma del 94, en la cual he participado, como ustedes saben, estableció lo que se llamó un federalismo de concertación. Para la coparticipación impositiva y para la transferencia de servicios, funciones y competencias, siempre hace falta el acuerdo de los distintos órdenes gubernamentales que están comprometidos. De tal manera, entonces, que todas estas medidas que no tuvieron el consenso de la Ciudad de Buenos Aires son groseramente inconstitucionales por violación del artículo 75, inciso 2. Simplemente hay que leer lo que dice la Constitución para comprender de qué se trata. También hay que decir que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires está consagrada en el artículo 129. La Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, pero es casi una provincia y debe participar también en la coparticipación impositiva. ¿Y saben por qué se producen estos problemas? Porque llevamos 28 años de violación sistemática de la Constitución porque no se ha sancionado la ley convenio de coparticipación impositiva. O sea, estos gobernadores que hablan de federalismo son los primeros que admiten la violación de la Constitución y el manejo de unitarismo fiscal que hay en la Argentina por medio de decretos y por parte del presidente. Así que lo que debieran estar haciendo el presidente y los gobernadores es ponerse de acuerdo, como dice la Constitución, para sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva que tiene, entre otros objetivos, asegurar que obviamente haya cierta igualdad de oportunidades y en la calidad de prestación de servicios públicos en la Argentina, cosa que por supuesto en modo alguno ocurre. Así que en definitiva, realmente lamentable, el fallo fue muy importante, la Corte próximamente tiene que ya sentenciar el fondo de la cuestión. El fallo tiene precedentes muy claros, los he comentado, particularmente en materia de federalismo fiscal, los reclamos que habían sido resueltos por la Corte en el 2015, que habían hecho las provincias de San Luis, Santa Fe y de Córdoba, precisamente por detracciones a la masa coparticipable. Así que de ninguna manera el fallo es inédito o es incongruente, es decir, toda esa burda fundamentación es una falsa fundamentación que tiene el presidente, que está frente directamente a la Comisión ya de Hechos Delictivos y con violación del artículo 36 de la Constitución Nacional, porque este es un claro atentado al orden constitucional. Así que este es el resumen de la cuestión, Marco. Antonio María, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender lo que está pasando. Un gran placer y hasta cualquier momento, y ojalá la Argentina cambie. Y hay una cosa que hay que saber con toda claridad. Si vos no tenés constitución, si vos no cumplís el pacto fundamental de los argentinos, no vas a alcanzar la unión nacional del preámbulo y obviamente no va a poder avanzar la idea de una democracia republicana y federal, que es la quintesencia filosófica y política de la Constitución. Ojalá que en estos días de las fiestas haya una recapacitación por parte del presidente, de estos gobernadores, que hablan de federalismo, pero que conocen muy poco en qué consiste el federalismo. Muchas gracias, doctor. Adiós. Adiós. Antonio María Domínguez, analizando lo que está ocurriendo a nivel nacional a partir de esta decisión, una decisión pocas veces vista, ¿no?, del gobierno nacional y de 14 gobernadores de desoír, de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordena, a través de una medida cautelar, restituir un porcentaje de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. El tema es qué pasa ahora, ¿no? Si hay alguna instancia, si hay alguna, nos decía Antonio María Hernández, bueno, no hay a dónde más recurrir. La Corte Suprema es la última instancia judicial y por lo tanto no hay otros ámbitos en que puedan resolver este diferendo. Y bueno, lo que pide Antonio María Hernández es que rápidamente se produzca el fallo de fondo y
señaló que el presidente de la Nación está incurriendo en conductas delictivas por no acatar el fallo y alterar el orden constitucional.